¿Qué aportaron las minorías en los congresos en la legislatura que concluye? ¿Pueden llegar a haber guerras por agua? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El último día de sesiones en la Cámara de Diputados, la comunidad gay ganó el derecho a la seguridad social para parejas del mismo sexo. Previamente, estas habían sido reconocidas en congresos de algunos estados y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como otro tipo de familias. La aprobación de cambios a leyes del IMSS e ISSSTE permitirá incluir a parejas homosexuales en instituciones de salud federal, de las que actualmente están excluidas, aunque paguen la cuota laboral. Pero esta reforma es solo un ejemplo de las iniciativas que las minorías han impulsado en el Congreso a través de representantes identificados con esta y otras causas como la discapacidad, la equidad de género o los pueblos indígenas. En la última década se elevó la presencia de minorías en congresos federal y locales, aunque ahora sus números van a la baja. ¿Cuál es entonces el balance y las perspectivas del trabajo legislativo enfocado a atender los problemas de las minorías? Sobre este tema nos habla Rubén Rojas a continuación. La 61ª legislatura de la Cámara de Diputados concluyó sus trabajos ordinarios con una productividad de tan solo 27%, pero a diferencia de trienios anteriores, los legisladores serán recordados por aprobar leyes en favor de los denominados derechos de tercera generación y de protección a grupos vulnerables. En materia de defensa de los derechos humanos, esta es una legislatura que se ha distinguido de muchas otras. Dimos, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, un salto de 30 años en relación a un rezago muy grande que traíamos. La punta de lanza fue la reforma al artículo 1 de la Carta Magna, que elevó a rango constitucional los derechos humanos. De estas se derivaron otras como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reformas al Código Penal Federal para tipificar el delito de feminicidio. La tipificación del delito de feminicidio. Eso es algo muy importante que no se había hecho, ya lo logramos tipificar aquí, pero aparte incluimos unas reformas importantes para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Tipificamos como delito la discriminación, el fraude familiar y también una reparación del daño integral de la mujer. La violencia amplió los grupos en riesgo o vulnerables, lo que ha motivado normas como la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. El que haya hoy el segundo negocio del crimen sea vender seres humanos, eso es lo más grave que le ha sucedido a México. Si no cambiamos el enfoque para proteger primero a las familias, a sus hijos y a sus hijas, a los seres humanos, y seguimos pensando en México que un ser humano vale menos que otro y que puede ser vendido, eso es muy grave en esta nación. Al final de la legislatura se aprobaron dos de las leyes más demandadas por la sociedad. La primera es la Ley General de Víctimas del Delito, que busca hacer visibles a estas personas y resarcir el daño económicamente a través de un fondo especial de 270 millones de pesos para su atención. Un registro nacional de víctimas para saber y conocer el horizonte del que estamos hablando. El año pasado se calcula que hubo 70,000 víctimas. Yo puedo aprobar una ley, pero si esa ley no tiene los recursos económicos, va a ser letra muerta. Además, los 13 asesinatos de periodistas perpetrados en los últimos 2 años en México, el más reciente, el de Regina Martínez, ocurrido el 28 de abril pasado en Veracruz, provocaron que fuera aprobada la ley de protección para este sector. Yo creo que tiene que haber un compromiso de mayor fuerza de todas las autoridades, independientemente de su origen partidario, para proteger a quienes tienen por vocación la muy importante misión de informar a la sociedad. Las normas expedidas son más puntuales y sus sanciones más estrictas. Tal es el caso de la Ley para Prevenir la Discriminación, que penaliza hasta con 6 años de prisión y multas de más de 200,000 pesos a quien provoque, incite a la violencia, al odio racial o bien propague información o realice públicamente comentarios con el objeto de denigrar a otras personas. Están buscando revertir la impunidad, establecer sanciones claras contra la discriminación y
por el no cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos. No es menor que ahora quien no atienda una recomendación tenga que comparecer ante el Senado y pueda ser acusado ante la administración pública. También los adultos mayores se vieron beneficiados con modificaciones a la ley de Infonavit que permite a los jubilados recuperar sus ahorros de su cuenta de vivienda del SAR 92. Las parejas del mismo sexo se vieron beneficiadas con reformas a las leyes de seguridad social y del ISSSTE que les garantizan acceso a seguridad social. Y la ley de responsabilidad hacendaria brinda contra recortes a los recursos para grupos vulnerables. Esto es muy importante porque en esta ley ya se establece que estos recursos que fueron destinados en el año anterior no pueden bajar, pues sí pueden incrementarse, pero no pueden sufrir un decremento. Y no solamente para el anexo 10, sino para todos los anexos, como puede ser el de jóvenes, el de indígenas. Pese a las omisiones, los diputados lograron atender a otro grupo tradicionalmente olvidado al expedir la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene la tarea de conjuntar los esfuerzos de las autoridades a fin de desarrollar una política nacional al respecto. A pesar de que los reflectores se dirigen a nuevos sectores vulnerables, la realidad es que los grupos que tradicionalmente sufren de marginación y exclusión en las políticas públicas son los mismos. Es el caso de los indígenas, donde prevalece el desvío de recursos y la ausencia de leyes que garanticen sus derechos. Le damos el 1.26% del presupuesto de este año a los indígenas, que conforman una población de más del 10%. O sea, hay una desproporción en lo que se asigna, pero además esa cantidad no llega a la ley de consulta, que es fundamental para que los pueblos indígenas tengan, y los indígenas sobre todo, tengan elementos jurídicos que les permitan defender más, sobre todo sus patrimonios de tierra, terrestres patrimoniales. Por lo pronto, la aplicación de las nuevas leyes destinadas a atender una sociedad cada vez más plural será clave para que nuestro país avance en materia de seguridad y bienestar social. La calidad de una democracia puede medirse en la representación de sus minorías en los cargos públicos y de elección popular. En Estados Unidos tienen importante presencia en distritos electorales e influencia en las políticas afirmativas de género y raciales. En España, las comunidades culturales y lingüísticas como vascos y catalanes controlan parlamentos locales. El multiculturalismo ha avanzado en los marcos legales porque reconocer minorías es clave para el avance democrático. En México lo demuestran, por ejemplo, las leyes que éstas han impulsado en los congresos. Tan solo en esta legislatura se aprobó la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la reforma sobre derechos humanos y ahora para que parejas del mismo sexo accedan a la seguridad social. Y en el Distrito Federal, el matrimonio gay, leyes sobre aborto y eutanasia. Pero sobre todo, la presencia de las minorías es la mejor arma contra un fenómeno generalizado y que amenaza los derechos humanos en el país: la discriminación. Tú impulsaste el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea y ahora el Congreso Federal, en la última sesión, realiza cambios a las leyes del IMSS y del ISSSTE para que puedan acceder las parejas del mismo sexo a salud pública y seguridad social. ¿Cuál es el balance? Me parece que hay un balance positivo de los últimos años en términos de reconocimiento de derechos para todas las familias. Eso no significa que los logros sean más que los retos. Los retos siguen siendo muy importantes, pero hoy ya hay avances claros, como lo estás diciendo, el reconocimiento de otro tipo de familias, el reconocimiento de cualquier tipo de familia y ahora el acceso a la seguridad social, aunque debe decirse que esto también tiene que ver con una amenaza que hizo Acción Nacional y el Ejecutivo, que fue cuando se estaban aprobando los matrimonios, dijeron no van a tener acceso a seguridad social. Esto a pesar de que antes de que se aprobara esta reforma y todavía de aquí a que se apruebe en el Senado, ha habido el acceso a la seguridad social por la vía del amparo. Es decir, hay una discriminación claramente aplicada como una política, como una línea de política del Ejecutivo Federal, donde dice no se les afilie, se van las parejas a el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, por supuesto que se les tiene que afiliar, incluso con la ley como está actualmente. Todos los amparos se han ganado.
¿no? Sin embargo, la reforma, desde luego, viene a traer mucha más certeza jurídica para el acceso a la seguridad social. ¿Cuál sería tu balance de esta legislatura? ¿Qué han logrado las minorías? ¿Qué participación y qué aportaciones han hecho al Congreso? ¿Cómo las valorarías? Mira, más que las minorías, yo siempre he dicho que estas en realidad son agendas de democracia y de ciudadanía, y son, por tanto, agendas de mayorías. Me parece que esas agendas impulsadas por grupos que pueden verse subrepresentados o que son minoritarios políticamente, que tienen menos voz política, han tenido logros muy importantes en los últimos años. Desde luego estamos hablando de uno de ellos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero al mismo tiempo también tenemos, por ponerte otro ejemplo, una nueva ley para la atención y prevención integral del VIH, ¿no? Que es otro tema, un tema de salud pública fundamental para todo el país. Y como esto vas revisando, avances también hubo en la legislatura local en materia de la ley de los derechos para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como esto vas viendo otra serie de avances, otra serie de planteamientos que vienen desde estos sectores, que si bien son los impulsores de la política pública, son quienes ponen la demanda visible para toda la sociedad. Una vez que se logran las reformas, son reformas que afectan positivamente, me parece, a toda la ciudadanía, es decir, dejan de ser un asunto exclusivo de quienes son las y los beneficiarios directos. Si tuvieras que decir dónde está la diferencia o dónde está la valoración de la diferencia de la participación de representantes de estas causas o de estas agendas en el Congreso o no, ¿dónde lo pondrías? Parece que justamente lo que ha permitido que haya representación de estos sectores y de estos grupos es que se discutan diversas agendas que podrían parecer o que podría parecer que no tienen realmente la relevancia que en efecto terminan teniendo cuando las ves en el debate. Te pongo el ejemplo del matrimonio. En el caso del matrimonio decían, es que es una agenda de minorías, y sin embargo los medios no abordaron otro tema. Durante alrededor de 3 o 4 meses fue uno de los temas centrales de debate a nivel nacional. Entonces, ¿realmente es algo que le importe nada más a un sector minoritario? Claro que no, estamos discutiendo derechos y estamos discutiendo cuál es la concepción que tiene una persona del Estado y de su relación con el Estado y un grupo o sector social de esa relación con el Estado. Entonces estamos discutiendo sobre democracia. Y cuando se avanza en estos temas, en realidad en lo que se está avanzando es en un Estado que deja de juzgar conductas particulares para garantizar derechos sociales, ¿no? En la última década ha habido, digamos, un crecimiento de esta representación, aunque en esta legislatura los datos que tenemos en términos de candidatos vinculados a la discapacidad, pueblos indígenas o a la comunidad gay van hacia abajo, van en descenso. ¿Qué puede perder la próxima legislatura si desciende la participación y la representación de estos grupos en el Congreso o en los congresos locales? Desde luego hay que pensar y puede resultar preocupante que este tipo de debates, que estos temas, que una vez más son democracia y ciudadanía, no estén presentes en la discusión nacional. Yo quiero pensar que no sea el caso, pero desde luego las organizaciones de la sociedad civil, el activismo, etcétera, que han tenido una serie de puntales o de elementos para poder tener mayor incidencia, se verá reducida esta incidencia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en general han ido tomando la decisión, o sobre todo ahora me parece tomaron mucho la decisión de quedarse al interior de su militancia en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Se cierran y excluyen? Exactamente. Hay una, digamos, una exclusión, por así decirlo, de una serie de representaciones. Eso no significa que las agendas estén excluidas. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver estas agendas, qué incidencia tienen y por dónde tienen espacios para llegar. Puede ser perfectamente que las agendas sigan en esta discusión. Me parece que hoy estamos en un momento de discusión de la agenda de derechos humanos en particular a nivel nacional, que ya trae una inercia y una sinergia que será difícil que se detenga, a pesar de que ha tenido durante 6 años una oposición férrea por parte del Ejecutivo, todo lo que ha tenido que ver con derechos humanos, ¿no? Quédese con nosotros. Al regresar, ¿llegará a haber guerras por agua? Texas desafió recientemente al gobierno estadounidense al impugnar una decisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que obliga a ese estado de la Unión Americana a dar agua del río Bravo a México. Ambos países tienen desde la Segunda Guerra Mundial un tratado para resolver conflictos por agua fronteriza.
en una zona expuesta a la sequía y ahora especialmente afectada por el cambio climático. En el mundo hay, sin embargo, cerca de 300 cuencas hídricas que comparten varias naciones y son un foco de conflicto, como por ejemplo el río Jordán en el Medio Oriente. La demanda de la población aumenta más que las reservas de agua, lo mismo en el lago de Chad en África que en el río Nilo. Por eso, informes de seguridad estadounidense anticipan que la escasez de agua podría llegar a causar inestabilidad mundial y conflictos durante la próxima década. Pero, ¿significa esto que las próximas guerras podrían llegar a ser por agua? De este tema nos habla Federico Campbell Peña en el siguiente reportaje. El mundo se va secando. You can live without gasoline, but you cannot live without water. Today, 800 million, 900 million people are in areas that you have where you have water stress. Water stress we define as a difficult access to water, and then on top of that, the fact that if you get water, it may not be of the right quality. Al ritmo actual de crecimiento de la población mundial para el año 2025, la demanda de agua será de un 50% mayor al suministro garantizado. Al menos 3 de las 276 cuencas acuíferas en el planeta podrían devenir en zonas de conflicto. La guerra de este siglo, del siglo XXI, va a ser la guerra del agua, o por el oro azul. La frontera México-Estados Unidos en torno al río Bravo, la región del Sahel en África, Cisjordania y los Altos del Golán en Medio Oriente son ejemplos de lugares donde se libran batallas por el vital líquido. Recientemente el estado de Texas impugnó una decisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que le ordenó proporcionar agua del río Bravo a México. El tratado de 1944 entre México y Estados Unidos para compartir afluentes ha sido rebasado por el cambio climático. Hoy, la carencia de agua es visible en ambos lados de la frontera. En estos momentos de que hablábamos del cambio climático, pues vemos que cada vez hay situaciones más extremas y obviamente los volúmenes de agua de ambos lados de la frontera pues están disminuyendo, ¿no? La región del Sahel es una de las más afectadas del mundo por la desertificación y la sequía. Qui est le système aquifère du bassin du lac Tchad et celui qui va concerner un petit peu plus le Niger, le Mali, le Bénin et le Nigeria. En países como Burkina Faso, el desierto avanza hasta 4 kilómetros por año. Esta científica se hace una pregunta que aún no tiene respuesta. Est-ce que ces eaux sont encore rechargées, enfin est-ce que ces nappes sont encore rechargées compte tenu donc de ce contexte de sécheresse? Níger ocupa el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en gran medida por la prolongada sequía que causa la hambruna y desplazamiento masivo de personas. Obligé d'aller chercher l'eau là où ça se trouve, donc là-bas. Peut-être que dans les prochaines années à venir, où la population va s'accroître, parce que vous savez que le Niger a quand même une densité de population très élevée. En Cisjordania, el ejército de Israel construyó un muro que dejó los mantos acuíferos del lado israelí y las zonas secas del lado palestino. El Estado judío mantiene ocupados desde 1967 los altos del Golán que pertenecen a Siria, en cuyo subsuelo se guardan grandes reservas de agua. ¿Por qué Israel no quiere cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, donde tiene que regresar esas tierras de los Altos del Golán? Pues justamente porque es el castillo de agua del Medio Oriente. Además, científicos israelíes han desarrollado tecnología para desalinizar el agua de mar. We don't use any type of chemicals, so it's very economical. No, without any troubles of handling chemicals and discharging chemicals back to the environment. Al interior de algunos países, la batalla por el agua conlleva un conflicto entre el sector público y privado. Un ejemplo es la compañía francesa Suez, que aboga por eliminar legislaciones
que ubiquen al líquido como un bien común. De una forma disfrazada de privatización del agua, que supone que alrededor del mundo se están creando empresas semipúblicas, semiprivadas, que tienen que llevar a cabo la gestión del agua, ¿no? En junio del 2011, los electores rechazaron en un referéndum en Italia que empresas privadas comercializaran su suministro. Durante la Cumbre Mundial del Agua en Marsella en marzo pasado, Bolivia y Uruguay abogaron por una legislación de acceso universal al agua. Nous, on a besoin de l'émergence d'une vraie gouvernance mondiale de l'eau qui puisse permettre de sortir du milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau sur la planète. C'est simplement... La diplomacia mexicana ha estado activa en este sentido. En 1997, México promovió la Convención sobre los Cursos de Agua Internacionales, que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU. La meta sigue siendo conseguir el uso racional y equitativo de los recursos acuíferos transfronterizos en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El agua en todos los continentes es un bien escaso. Al ritmo actual de crecimiento de la población mundial, la demanda será un 50% mayor que el suministro hacia el 2025. Por sí solos, estos datos son insuficientes para asegurar que las próximas guerras vayan a ser por agua. Sin embargo, perturbarán los mercados de alimento en todo el mundo, que ya de por sí son focos rojos de tensión. El peligro se acentuará, según informes de inteligencia de Estados Unidos, si esos problemas se combinan con pobreza y gobiernos débiles. Incluso la falta de agua puede ser arma de guerra o utilizada para el terrorismo, en especial en lugares como el sur de Asia, Medio Oriente y el norte de África. La mirada por todas estas razones estará puesta en los próximos años en lugares como el lago de Chad o el río Nilo en África, el mar de Galilea, todas estas cuencas hídricas que comparten varios países, así como lugares donde afloran las tensiones y también los conflictos armados. Guerras por agua. ¿Es real el peligro? ¿Hay este riesgo? ¿O son, digamos, anuncios un poco apocalípticos, cíclicos, que responden a otra clase de intereses? Hay un riesgo en la medida de que el agua es un recurso escaso y es un foco de conflicto. Y como tal, si las partes, los países, los usuarios no se ponen de acuerdo, definitivamente se pueden presentar este tipo de problemas. Pero ¿por qué ahora salir con esta clase de anuncios? Por ejemplo, en el caso de la UNESCO, que está hablando de guerras por agua en las próximas décadas, en 10 años, en 15 años. Particularmente por los problemas, y más que problemas, los retos que implica un recurso cada vez más escaso, que se tiene que administrar de manera conjunta entre usuarios, como decía, o entre países. Y eso quiere decir que se tienen que poner de acuerdo, que tiene que haber un espacio de negociación, que inclusive se tiene que plasmar en instrumentos como son los tratados internacionales, y que si no se llega a un acuerdo, como decía anteriormente, se puede presentar un conflicto. Ahora, en el mundo tienes más de 260 ríos y acuíferos que comparten varios países. ¿Existe entonces el riesgo de que tengamos ese número de conflictos en el planeta? No todo ese número de conflictos, pero sin duda alguna existe el riesgo en muchos de estos lugares de que si las partes o los países no se ponen de acuerdo, particularmente en zonas donde hay mucha escasez o bien se presentan reiteradamente situaciones de sequía, se puedan presentar estos problemas. Sequía, pues como la que tenemos en el país, la que hemos vivido en los últimos años y particularmente en este. México está construyendo las reservas de agua necesarias para enfrentar los problemas derivados del cambio climático, particularmente la sequía. Qué bueno que lo mencionas. Creo que aquí en el tema de la sequía, y particularmente la que está afectando el norte del país desde hace varios meses y de manera muy importante, tiene dos explicaciones. Primero que nada, las sequías son fenómenos que se presentan cíclicamente y todo parece indicar que la sequía que nos está afectando se pudo haber previsto o había información que dejaba entrever que se podía presentar este problema, lo cual evidentemente refleja y reflejó que no hubo una capacidad de prepararse ante un fenómeno de esta naturaleza.
Por otro lado, tenemos el fenómeno, que no es un problema, el fenómeno del cambio climático, que está afectando los patrones del clima y que se refleja de manera muy concreta a través de sequías o de inundaciones, de huracanes, que afectan la disponibilidad de agua, evidentemente, y la calidad y cantidad para todos los usos. A esto hay que agregar, en el norte del país compartimos el río Bravo con Estados Unidos, y ahí justamente el gobierno de Texas se niega a dar agua a México. ¿Cómo es la situación en el norte y en el sur, en la frontera, en ambas fronteras del país? Siempre la gestión conjunta, como decía, del agua entre países es complicada y particularmente en periodos electorales, grupos tanto en Estados Unidos como en México siempre ponen el tema sobre la mesa, tratando de preservar privilegios o tratando de llevar ahora sí que más agua para sus fines, agua a su molino. En el caso del norte tenemos un tratado que México celebró en 1944 con los Estados Unidos, que de manera particular lo vemos como un instrumento, no quiero decir ventajoso, pero sí es un buen instrumento que regula la transferencia de agua entre los dos países y que sí de ninguna manera pone a México en una situación desventajosa. El caso del sur es muy particular porque compartimos cuencas con Guatemala y Belice y no existe un instrumento que regule la administración conjunta del agua entre estos países. Y evidentemente esto quiere decir que si en algún momento a mediano o largo plazo hay un desacuerdo o no podemos concertar la manera de administrar el agua que fluye entre los dos países, se pudiera presentar un conflicto. Si en el norte, teniendo tratado, el gobierno de Texas se niega a entregar agua a México, en el sur, ¿cuál es la perspectiva no habiendo ninguna clase de instrumento jurídico? Mientras más población hay y mientras más crecimiento a nivel industrial hay mayor demanda. Y esto sucede tanto en Centroamérica como en el caso de México. Y esto lo menciono porque genera competencia por tener acceso al recurso, y esta misma competencia o necesidad, porque también lo podemos llamar una necesidad, implica que puede haber un conflicto. Insistir en el tema de que porque no nos hemos puesto de acuerdo de manera formal a través de un instrumento jurídico. ¿Ves una guerra por agua con los países vecinos del sur del territorio? Francamente no la vería de esa manera. Lo que sí veo son potenciales conflictos o desacuerdos de cómo lo podemos atender y administrar conjuntamente. Hablar de una guerra en ciertos casos sí me pudiera parecer un poco exagerado. Se puede dar, vemos casos como el Medio Oriente, donde evidentemente ahí las condiciones políticas, geográficas y climáticas generan una situación de tensión permanente. Pero en el caso de México me parece, y quisiera apostarle que tanto México como Guatemala, Belice y al norte con Estados Unidos, siempre hay los canales políticos e institucionales adecuados para que tarde o temprano lleguemos a un acuerdo. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.